Bienvenidos, exploradores del pasado, a un viaje fascinante a través de los recovecos de la historia en nuestro canal Épocas Reveladas. Hoy, nos sumergimos en las profundidades del tiempo para desentrañar los misterios de una era olvidada, el mundo antes del diluvio. En este episodio, arrojaremos luz sobre los días que precedieron a la catástrofe que cambió el curso de la humanidad, explorando civilizaciones perdidas, mitologías antiguas y secretos que han quedado sepultados en el río del tiempo. ¿Qué conocemos de la era antediluviana? Un periodo misterioso con unas formas de vida ampliamente desconocida, seres que han dejado de existir, individuos que experimentaron siglos de vida, gigantes que poblaron la tierra y una era que suscita la curiosidad de muchos. En los primeros capítulos del libro de Génesis en la Biblia contienen el registro del periodo antediluviano. Según el relato bíblico, durante la era prediluviana la civilización humana alcanzó grandes logros, pero también perpetuó una cultura de pecado y perversión. Es importante destacar que la primera familia antediluviana fue la de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como sabemos, el primogénito de esta pareja fue Caín, quien lamentablemente se convirtió en el primer homicida del mundo tras asesinar, cegado por sus celos, a su propio hermano Abel. Después de cometer este terrible pecado cayó sobre Caín la ira de Dios, recibiendo una marca en su frente y su destierro, teniendo que caminar y vagar sobre la tierra. Al llegar a la región de Nod se estableció y construyó una ciudad. Esta ciudad antediluviana llevó el nombre de su primogénito Enoc y es mencionada como la primera ciudad en la Biblia en Génesis 4. Contrariamente a las teorías no bíblicas, las escrituras afirman claramente que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz, Génesis 1. Esto significa que aunque el ser humano puede experimentar un tipo de progreso intelectual al adquirir conocimiento y desarrollar nuevas tecnologías, no hubo desde el punto de vista bíblico un proceso evolutivo como especie, como algunas tesis científicas defienden. Esto se vuelve evidente al analizar los relatos bíblicos sobre el periodo antediluviano. Como se mencionó, Caín, el primer ser humano nacido en la tierra, ya poseía habilidades suficientes para construir una ciudad. Sus descendientes fueron responsables de grandes logros, ya que construyeron una sociedad que aprendió a vivir en tiendas, criar rebaños de animales, desarrollar las artes musicales a través de instrumentos y trabajar con cobre y hierro para forjar herramientas. Génesis 4, 17 al 22. Posteriormente, en la época de Noé, la Biblia muestra que él tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir una gran arca siguiendo las instrucciones divinas. Aunque la Biblia no brinda muchos detalles sobre este periodo, es evidente que en el mundo antediluviano hubo un considerable avance tecnológico y cultural. Es importante recordar que, aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo duró la era anterior al diluvio, sin duda el lapso entre Adán y el diluvio fue mucho mayor que desde el diluvio hasta nuestros días. Esto significa que el periodo histórico descrito en los primeros capítulos del libro de Génesis antes del diluvio es mucho más extenso que el resto de la historia bíblica, ya que tenemos que tener en cuenta que las personas en esta época lograban vivir hasta incluso más de 800 años. Se han llevado a cabo numerosos intentos para establecer la fecha de este periodo, pero hasta ahora sin éxito. De hecho, el único documento que ofrece cierta información cronológica es la lista genealógica en Génesis 5. No obstante, resulta imposible determinar fechas exactas a partir de este registro, ya que su propósito no es proporcionar una cronología precisa, al igual que sucede con cualquier genealogía bíblica. Con base en la enumeración detallada en Génesis 5, los académicos pueden notar que el notable progreso experimentado en la era antediluviana probablemente estaba vinculado a la extraordinaria longevidad de las personas. En aquel periodo, existía solo un idioma que permitía a los seres humanos alcanzar edades centenarias.
Indudablemente, esto desempeñó un papel crucial en el avance tecnológico de esa época y en la transmisión de conocimiento de una generación a otra. La Biblia narra que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín se extendió rápidamente por la sociedad antediluviana. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en practicar la poligamia, según se describe en las Escrituras. Se casó con 2 mujeres, Ada y Sila, y además, era un asesino que se enorgullecía de su crueldad, como se relata en Génesis 4,18 al 24. A su vez, Caín no solo se abstuvo de arrepentirse después de matar a Abel, sino que también consideró injusto el castigo divino que le fue impuesto. La Biblia también hace referencia a que durante el periodo antediluviano, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, según Génesis 6. Algunos comentaristas sugieren que esto podría implicar una mezcla entre entidades espirituales y humanas, argumentando que posiblemente ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Sin embargo, la mayoría de los académicos coinciden en que la interpretación más coherente con el texto bíblico es que esta mezcla mencionada se refiere a la degeneración humana resultante de las relaciones entre personas piadosas e impías. Esto condujo rápidamente a la prevalencia de la impiedad, caracterizando a toda esa civilización. Esto significa que en ese momento, la descendencia piadosa de Set representaba el segmento de la humanidad que conservaba el conocimiento de Dios. Con el transcurso del tiempo, no obstante, esta línea de descendencia se entrelazó con la descendencia impía de Caín, llevando la corrupción espiritual a un nivel insoportable. De esta unión surgieron incluso los Nefilim, unos personajes enigmáticos que resultaron de la conexión antinatural entre seres malévolos de naturaleza cuestionada y mujeres humanas. Estos individuos eran reconocidos como valientes y famosos en la antigüedad. Sin embargo, a lo largo del periodo antediluviano, también hubo individuos genuinamente devotos al Señor. Abel, por ejemplo, se destacó como el primer mártir y continuó siendo recordado como un ejemplo de fe hasta los tiempos del Nuevo Testamento, como se relata en Hebreos 11. Enoc, por otro lado, mantuvo una relación tan íntima con Dios que fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Finalmente, en este periodo, nació, creció y se desarrolló como hombre Noé. No obstante, en los últimos años de la era antediluviana, Noé se destacó como una rara excepción al permanecer fiel al Señor. Según la Biblia, su familia fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios consideró insoportable la situación de corrupción generalizada en esa civilización. De esta manera, la era antediluviana llegó a su conclusión con la manifestación de la ira de Dios y la destrucción de la tierra. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro describe el fin de la historia antediluviana de forma clara: por estas cosas el mundo de entonces fue destruido por el diluvio, segunda de Pedro 3, 6. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas épocas olvidadas? ¿Cómo afectó el diluvio a las generaciones futuras y a la narrativa de la historia humana? Este es el mundo antes del diluvio en épocas reveladas, una exploración de un pasado perdido que sigue resonando en los ecos de la historia. Y recuerda, cada día es una página en el libro de tu vida. Escribe con amor, gratitud y compasión.